Terrassa. Situada a unos 35 kilómetros de Barcelona, es la capital de la comarca del Vallès Occidental, que comparte con Sabadell. El municipio posee un importante patrimonio arquitectónico y una interesante oferta cultural. La ciudad ha sabido fusionar perfectamente su historia pasada con la presente. Una prueba de ello son los edificios modernistas que han sido convertidos en museos y centros culturales, o la conservación de un buen número de chimeneas de las antiguas fábricas. En cuanto a su historia, en época romana, Terrassa, conocida como Egara, fue un importante asentamiento romano, previo a un poblado íbero de Egosa. Durante la Edad Media se desarrolló un núcleo medieval amurallado con un castillo, del cual hoy se conserva la torre del Palau. A partir del siglo XIX, Terrassa experimentó una profunda transformación industrial, especialmente en el sector textil, con la introducción de máquinas de vapor y telares, convirtiéndose en una ciudad industrial. La prosperidad industrial impulsó un auge del modernismo en la arquitectura, con edificios emblemáticos como el del vapor Aymeritz, Amat i Jover, etc. Terrassa. Antes de visitar la Seu de Egara, dejamos esto, lo más importante, para el final, hicimos una visita expresa a la ciudad. Salimos desde el mismo conjunto monumental de las iglesias de Sant Pere hasta el centro de Terrassa. Cruzamos por el Pont de Sant Pere, de 3 arcos de distintos tamaños, que se construyó en el siglo XVII, donde pasa por encima del torrente de Val Paradís. Este parque, Val Paradís, con 3,5 kilómetros de longitud, es uno de los parques urbanos más grandes de Cataluña. Atraviesa la ciudad de norte a sur y está dividido en diferentes espacios. A los pocos metros llegamos a la Creu Gran, situada sobre la fuente municipal del centro de la plaza. Está decorada por ambas caras con motivos vegetales que corresponden a un gótico tardío. Giramos hacia la izquierda y en claro descenso entramos en la calle peatonal de Sant Pere. Aquí se concentran los más bellos y reconocidos edificios modernistas de Terrassa. El primero, la Fundación Arxiu Tovella, es el almacén más emblemático de Terrassa, de todos los que construyó Lluís Muncunill. En este edificio introduce los arcos elípticos como elementos definitorios de la fachada. Tiene planta baja y 2 pisos. Popularmente es conocido con el nombre de Los Inquilinos. El siguiente es el Magazén o Almacén Torras, construido en 1914 como sede para el almacén y tienda del comerciante y sastre Pere Torras. El edificio contiene todos los elementos del modernismo, flores, alegorías, forja, y fue una de las principales sastrerías de la ciudad. Muy cerca está el Hotel Peninsular. Los hermanos Pomidor lo abrieron en 1889. El edificio consta de planta baja y 3 pisos con doble portal, balconada de hierro en el primer piso y balcones individuales en los demás. Fue un hotel popular en el que se alojaron viajantes textiles, pero también la sede de celebraciones sociales y políticas. Unos pasos abajo está el Circo Egarense. Es un edificio neoclásico de planta baja y 3 pisos. Son muy interesantes las barandillas de hierro forjado del primer piso, obra de Joan Ricard i Toló, conocido como el Rey del Hierro. El Círculo Egarense fue una entidad recreativa fundada en 1886 y se convirtió en el punto de encuentro de la burguesía de Terrassa de finales del siglo XIX. La casa de Joan Barata. En el año 1905, Lluís Muncunill reformó una antigua casa solariega propiedad de la familia Barata. En la fachada destacan los esgrafiados pintados con motivos vegetales y florales de los pisos superiores. Almacén Cortés i Prat. Este almacén de trapos fue construido por el maestro de obra Joan Carpiner i Salés en un terreno ocupado por 3 solares. Tiene una gran riqueza ornamental en la fachada. A partir de 1925, el edificio se convirtió en la sede del Sindicato Comercial e Industrial. El final de la calle Sant Pere desemboca en el casco histórico, en su barrio antiguo y los edificios y calles que lo conforman. El Ayuntamiento, edificio de estilo neogótico diseñado por el arquitecto Lluís Muncunill.
La antigua casa consistorial ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo, incluyendo ser sede del Instituto Industrial y del Centro Excursionista de Tarrasa. El antiguo ayuntamiento de Tarrasa fue construido en el siglo XIX y albergó la sede del gobierno local hasta 1992. Actualmente el edificio es la sede del Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa. Al fondo se encuentra el Mercado de la Independencia, uno de los edificios históricos de la ciudad y el espacio que alberga el Mercado Municipal de Tarrasa. Inaugurado en 1908, se construyó en el emplazamiento del antiguo Hospital de San Lázaro. Destaca por su estructura de hierro y su planta triangular. Conmemora el centenario de la Guerra de la Independencia, de ahí su nombre. A unos metros más hacia abajo, llegamos a la Catedral del Espíritu Santo, de arquitectura gótica tardía. En su interior destaca una capilla modernista. La construcción de este templo gótico empezó a partir del siglo XVI y en el año 1601 ya se convirtió en la parroquia de la ciudad. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido sometida a numerosas modificaciones y reformas. Actualmente el altar mayor cuenta con un gran retablo confeccionado por Enric Molló, Lluís Bonet y Antonio Vilà. La capilla modernista del Santísimo es obra de Lluís Monconill. La iglesia fue nombrada Basílica Menor en 1951 y desde el año 2002 forma parte del inventario del patrimonio cultural catalán. Se introdujeron elementos del neogótico en el frontispicio en un intento para armonizar el aspecto exterior de la catedral con su interior de estilo gótico tardío. En el año 917 se construyó la fachada neogótica, que precede a la entrada del templo, cubre y cierra el atrio con 3 grandes arcos apuntados. El acceso al templo, caracterizado por su portalada trompeteada con arquivoltas, decorada con estatuas y dividida en 2 por un mainel esculpido, donde se adornan la portalada las esculturas que representan a 12 apóstoles y a Jesucristo. Sobre este conjunto cobra protagonismo un tímpano con relieves que representan la Santísima Trinidad. La Catedral de Santa María era el lugar de culto destinado básicamente a los clérigos, un claro ejemplo de modelo constructivo de basílica cristiana de mediados del siglo V, heredera de la tradición romana. Santa María era una construcción de planta basilical de 3 naves, separadas por columnas, una cabecera con un solo ábside. El baptisterio era un espacio independiente, la piscina bautismal de planta octogonal con 2 naves. En cuanto a las pinturas, uno de los elementos más excepcionales de la sede Égara es la decoración pictórica que cubre las ábsides de las iglesias de Santa María y de San Miguel, así como el retablo mural de la iglesia de San Pedro. En cuanto a las pinturas de Santa María y San Miguel, fueron realizadas en el momento de mayor esplendor de la sede episcopal de Égara, entre los siglos VI y VII. Presentan notables puntos de contacto con la pintura de Oriente Medio, Siria, Palestina, egipcio, copto. En cuanto a Santa María, la decoración pictórica está organizada en 5 registros concéntricos delimitados con 4 franjas de color granate. El motivo cenital está formado por una estrella de 8 puntas, alrededor de la cual encontramos motivos decorativos con plumas de pavo real y una gran corona de laurel. Ambos temas tienen una raíz cristiana. Están vinculados al triunfo y resurrección de Cristo. Por debajo de esta decoración central geométrica encontramos el registro más bien conservado, con escenas que se relacionan con la pasión de Cristo. Algunas de estas son visibles por los fieles desde la nave de la catedral: prendimiento de Cristo, negación de San Pedro y entrega de las llaves, escena de San Pablo. Y las otras lo son desde el interior del propio ábside: crucifixión de Cristo, muerte de Absalón a Salón. El segundo registro concéntrico acogía la representación de la Virgen entronizada flanqueada por apóstoles y profetas.
Iglesia de San Miguel. Es el edificio más singular del conjunto. De clara influencia oriental, como por funcionalidad funeraria. Se trata de una capilla cementerial apta para la sepultura y la liturgia de los difuntos. A nivel arquitectónico, la iglesia presenta una planta centralizada, cuadrada en el exterior con cruz latina en el interior. En el centro del edificio, 8 columnas con capiteles sostienen una cúpula iluminada por 4 ventanas. Al este presenta ábside sobrelevado. El ábside del edificio, que conserva la decoración pictórica del siglo VI, se alza sobre una cripta trilobulada. El edificio presenta una clara influencia oriental bizantina, que se manifiesta en la presencia de la cúpula sostenida por trompas. En cuanto al románico y el gótico, el conjunto experimentó un renacimiento artístico en el siglo XII, que se tradujo en la construcción de naves románicas de Santa María y San Pedro, añadidas a los ábsides de los edificios principales. La construcción de la nave de Santa María y la llegada de la comunidad agustiniana marcó el inicio de una nueva etapa de renovación espiritual y artística que se prolongará hasta el abandono del priorato en el año 1596. En el periodo 1180 se realizaron las excepcionales pinturas murales dedicadas al martirio de San Tomás de Becket, arzobispo de Canterbury, que constituyen uno de los ejemplos más antiguos de la representación del martirio entre los conocidos en el occidente medieval. Las pinturas de San Miguel representan una decoración pictórica en 2 registros. El superior acoge la representación de una teofanía, es decir, la imagen de Cristo en majestad y entronizado dentro de una mandorla sostenida por ángeles. En el nimbo de Cristo se puede leer la inscripción Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que subraya su doble naturaleza humana y divina. Iglesia de San Pedro. En el sector norte del conjunto se construyó una iglesia con funciones parroquiales. De esta construcción original solo se mantiene en pie el ábside, de planta trilobulada. Fue reaprovechado como cabecera de la construcción románica del siglo XII. Por tanto, corresponde a la última fase de construcción del complejo episcopal egarense, a inicios del siglo VI. Se trata de un edificio de 3 naves con doble transepto y una cabecera de planta trilobulada. El ábside, elevado respecto a los transeptos y las naves, conserva un lóbulo central, donde se observa el arrebozado blanco de la pared y un zócalo pictórico rojizo. En la taca posterior, siglos VII-VIII, el presbiterio se pavimentó con mosaico y en el lóbulo central se construyó el retablo mural de San Pedro. Se trata de una de las obras más excepcionales que conservamos en el mundo, sobre todo por su concepción como retablo exento en el muro absidial, totalmente inusual en el periodo medieval. Este retablo mural de San Pedro fue descubierto en 1895 y es una de las obras más excepcionales que conservamos en el mundo. Sobre todo, el retablo cubre la totalidad del lóbulo central del ábside y presenta pintura mural en 2 registros divididos por una viga de madera. En la parte inferior es rectangular y acoge la representación del paso del Mar Rojo. La parte superior, de forma semicircular, presenta una decoración en primer plano de los ángeles y querubines y 5 hornacinas de San Pedro, San Pablo y tetramorfos, los símbolos de los 4 evangelistas. El retablo fue realizado entre los siglos VII y VIII, por tanto en una etapa posterior a las pinturas de los ábsides Santa María y San Miguel. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.